¿Qué pide Dios de sus hijos en medio del COVID-19? Dios nos pide sobriedad. Sobriedad. Oremos. Gracias, nuestro buen Padre Celestial, porque una vez más tenemos el privilegio de abrir tu palabra para comer de ella. Que la guía, la dirección de tu Santo y Divino Espíritu nos faculten en esta hora para entenderla. Te lo rogamos en Cristo tu Hijo. Amén. Amada Iglesia, Dios de gracia, estimado auditorio, este es el último sermón de la serie sobre la vida de Noé y cómo reaccionó en tiempos de crisis universal para nosotros aprender de él. En esta ocasión llegamos al pasaje bíblico donde dice que años después del diluvio, Noé perdió su sobriedad por ignorancia. Él no sabía que la ingesta del vino le haría perder su autocontrol. Pero, mis amados hermanos, aún de este episodio involuntario en la vida de Noé, podemos aprender los hijos de Dios si recordamos la instrucción de 1 Tesalonicenses 5, 21 al 23, donde el apóstol Pablo, inspirado de Dios, nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El verbo que se utiliza tanto en el Antiguo Testamento en la experiencia de Noé, como el verbo que se utiliza en el Nuevo Testamento es el verbo nefo. Este verbo quiere decir o se refiere a estar libre del efecto de sustancias embriagantes. Nefo es sobrio. Literalmente, en el caso de Noé, se refería a quedar libre del efecto de sustancias embriagantes, pero este verbo también se utiliza principalmente en sentido figurado en toda la Biblia. El verbo nefo transmite la idea de mantener el juicio, estar en nuestros 5 sentidos, diría mi madre. Claro que la pregunta es: ¿y cómo podemos mantenernos sobrios en medio de una pandemia que está afectando todas las estructuras básicas de la humanidad? Dios responde a esta pregunta por medio de su palabra, porque todo hijo de Dios y la iglesia de Cristo hemos sido llamados a vivir una vida de sobriedad. La primera respuesta de Dios la encontramos en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 18. Allí dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir este versículo? Que siendo hijos de Dios, ya tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, y entonces debemos permitirle que nos llene, que se adueñe de nosotros, que tome el control de nuestra vida, como lo hacen las bebidas embriagantes, pero con resultados de bendición. Tú y yo, dejándonos plenamente en el Espíritu Santo para que Él
nos domine, para que Él nos mantenga en un estado pleno de sobriedad integral. ¿Y esto por qué? Porque dice la Sagrada Escritura en Gálatas 5, 22, 23, que el Espíritu Santo produce en la vida de quienes mora templanza y dominio propio, pero también paciencia, gozo, paz. En pocas palabras, el Espíritu Santo equipa a toda persona salvada por Cristo para vivir en un estado de sobriedad integral permanente. Esta acción de someternos al Espíritu Santo, que debe ser en forma continua y en forma permanente, obedece a la instrucción de 1 Tesalonicenses 5:8. El apóstol Pablo ahí se refiere a nosotros, los hijos de Dios, y dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Es decir, nuestros pensamientos y emociones no se colapsan como se colapsan en personas que no tienen a Cristo, porque creemos en Dios, porque le creemos a Dios y porque confiamos en Dios, pase lo que pase, y sentimos su amor y lo amamos. Pero el apóstol sigue diciendo en el versículo que nosotros nos ponemos el yelmo de la esperanza de salvación, es decir, siendo salvados por Cristo, todo lo que promete Cristo para nosotros en su palabra se cumplirá, porque somos salvos, porque somos hijos de Dios, porque Cristo ya nos compró y se comprometió con nosotros. ¿Se dan cuenta que la coraza y el yelmo cubren los órganos vitales de quienes los usan? De manera que bajo la cobertura del Espíritu Santo y cubiertos con fe, con amor y con esperanza, estamos equipados para vivir en sobriedad en medio de una sociedad caótica, ebria de todo, ebria de lo que sea. Pero también entiendo que de repente nosotros, los hijos de Dios, en medio de circunstancias como las que hoy nos rodean, de repente buscamos alguna excusa, como para perder el dominio propio, como para perder la templanza, como para perder nuestro estado de sobriedad que el Espíritu Santo nos ha dado. Quiero decirte, amado hermano, amada hermana, que ningún argumento es válido para un hijo de Dios para perder su sobriedad. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios dio a sus hijos poder, amor y dominio propio, que son ingredientes de la sobriedad, del buen juicio, de la conducta apropiada como hijos suyos. Ahora bien, la sobriedad se nota. Santiago capítulo 1 verso 19 dice que un cristiano sobrio está presto para oír, es tardo para hablar y fíjense bien, tardo para airarse, presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, características sublimes de tremenda bendición y edificación en la vida de los hijos de Dios, que echados en el Espíritu Santo mantienen su sobriedad. La sobriedad, pues, es resultado de haber sido transformados por Jesucristo
Me encanta lo que dice en la carta a Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Dice allí: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La sobriedad de los hijos de Dios se nota en su forma de pensar, se nota en su forma de hablar, en el contenido de su conversación. La sobriedad de los hijos de Dios se nota en lo que escuchan, se nota en su forma de vestir. La sobriedad de un hijo, de una hija de Dios, se nota en su forma de ganar y de gastar el dinero. Se nota en el uso del tiempo. Vamos a hablar más de esto en los próximos sermones, pero mientras tanto quiero invitarlos a atender a la instrucción del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A nuestro hermano Noé lo venció la ignorancia. Él no sabía lo que iba a pasar al consumir ese vino. Pero nosotros ahora tenemos toda la palabra de Dios de pasta a pasta, que ya nos hace saber cómo hemos obtenido la sobriedad en Cristo Jesús mediante su Espíritu Santo y cómo debemos de fortalecerla. Amados, seamos sobrios y velemos. Oremos. Nuestro Dios, viviendo en un mundo en el que la sobriedad realmente ya no existe y todos nuestros conciudadanos dan rienda suelta a todos sus apetitos, nosotros te rogamos que nos sigas dando el privilegio de ser sal y luz, mostrando al mundo para tu honra y tu gloria una vida en estado de absoluta sobriedad. Y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu, sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén.